Hola, ¿qué tal? En un día soleado en la estación central de Nueva York, un mendigo sin piernas ve a un hombre extraño que parece surgir de la nada. El hombre, usando gafas oscuras, está tranquilo en medio de la multitud, observando a las personas con prisa. En ese momento, una mujer grita, alguien la empujó y le robó su bolso. El hombre de las gafas ayuda a la mujer a levantarse justo cuando llega la policía. Deciden que él es el culpable a pesar de que el mendigo insiste en que los verdaderos agresores ya han escapado. Aún así, la policía le pregunta sobre sus boletos y equipaje. El hombre dice que no necesita ninguno de ellos y se niega a quitarse las gafas, afirmando que la luz de este planeta es demasiado fuerte. Esta respuesta genera dudas sobre su cordura y los policías se lo llevan, aunque el mendigo insiste en que no vino desde la plataforma, sino que apareció de la nada. El hombre es trasladado a un hospital psiquiátrico en Manhattan. Ese día el doctor Mark Powell, al salir del trabajo, nota de forma inexplicable al nuevo paciente siendo admitido. El hombre se da la vuelta y lo mira fijamente durante un largo tiempo. Intrigado, Mark pide ver el expediente del paciente. Su asistente, el doctor Chakraborty, le informa que no tiene conmoción cerebral, tumor ni epilepsia. Sin embargo, su amnesia y delirio son consistentes. No se considera humano y asegura que vino de otro planeta. Cabe destacar que recibió una droga muy fuerte, pero no mostró ninguna reacción, algo considerado imposible. Además, no hay nombre en su expediente ni registros de que alguien lo esté buscando, como si realmente hubiera llegado de otro planeta. Mark invita al paciente a su oficina. El hombre se presenta como Prot y afirma que no está enfermo. Solo siente nostalgia de su planeta, K-Pax, ubicado en la constelación de Lira. Dice que viajó a la Tierra usando energía luminosa, inaccesible para los terrícolas. Cuando Mark menciona las investigaciones de Einstein sobre el tema, Prot cita el trabajo del científico, señalando imprecisiones en algunas de sus conclusiones. Mark nota el excelente inglés de Prot, quien de repente habla un idioma completamente ininteligible, similar al canto de los pájaros. Explica que solo parece humano aquí, pero en su planeta tiene una forma diferente. No es la primera vez que Prot está en la Tierra. No recuerda el motivo de su primera visita, ya que considera que la Tierra es un planeta subdesarrollado, sin rutas turísticas activas. Después de la conversación, Prot va a la sala común, donde los demás pacientes pasan el tiempo. Al principio lo miran con desconfianza, pero él describe tranquilamente su planeta, que es mucho más grande que la Tierra y tiene 7 lunas. Mientras tanto, el doctor Mark Powell regresa a casa, donde lo reciben su esposa y sus hijos. Incluso durante la cena, su mente sigue ocupada con el paciente. Al día siguiente, Mark muestra una grabación de su conversación con Prot a sus colegas psiquiatras. Sin embargo, la discusión no aporta nuevas respuestas. Nadie sabe cómo tratar al hombre ni qué tratar en él. Al día siguiente, Mark retoma sus sesiones con Prot, quien inesperadamente come un plátano con cáscara, como si estuviera viendo eso por primera vez. Al principio, el médico intenta ayudar a Prot con condescendencia, ya que los alienígenas no son raros entre los pacientes psiquiátricos. Sin embargo, Prot describe K-Pax con tantos detalles extraordinarios que el médico ya no sabe qué pensar. Según Prot, los habitantes de su planeta solo se reproducen con reticencia, ya que el proceso provoca sensaciones muy desagradables y repulsivas. La procreación en sí es extremadamente dolorosa y desagradable. Mientras habla de esto, Prot toma un cuaderno y un lápiz pequeño y comienza a anotar observaciones. Explica que necesita registrar aspectos interesantes de los planetas que visita, y este aspecto de las relaciones humanas había pasado desapercibido para él. Después de la conversación, Prot intenta acercarse a una paciente, Bess, pero los demás le advierten que no hable con ella. Está en la clínica desde niña después de un incendio en su casa y no ha vuelto a hablar con nadie. Otra paciente, Doris, se niega a comer la comida del hospital o a salir de su cuarto. Prot pide permiso para entrar y al recibirlo elogia a la mujer. Ella confiesa que no está loca, solo es romántica. Mientras tanto, el doctor Chakraborty examina los ojos de Prot, que son extremadamente sensibles a la luz. Él afirma que puede ver luz ultravioleta, pero Mark no le cree. Entonces Mark cierra las ventanas, apaga las luces y Prot finalmente se quita las gafas. Prot sigue hablando
hablando sobre los habitantes de K-Pax, quienes no forman familias. Los niños son criados por toda la sociedad, por lo que no existe ningún tipo de vínculo especial entre padres e hijos. No hay autoridades ni sistemas de castigo en K-Pax, ya que sus habitantes viven siguiendo principios de bondad. Prot comenta que los humanos aún siguen el lema ojo por ojo, vida por vida, pero el universo ya ha comprendido lo inútil de ese enfoque. Incluso aquí en la tierra, Buda y Cristo enseñaron la bondad, pero fueron ignorados. Para Prot es difícil entender cómo los humanos aún no se han extinguido. Más tarde, en casa, Mark se encuentra con su cuñado Steve, que trabaja en un observatorio. Mark le pide que organice un encuentro entre Prot y algunos astrónomos. Espera demostrar que el planeta mencionado por Prot no existe y le pide a Steve que prepare un cuestionario con preguntas sobre astronomía. Al día siguiente, al llegar a la clínica, Mark ve a un paciente llamado Howie sentado en la ventana, mirando hacia afuera. Cuando le pregunta qué está haciendo, Howie responde que Prot le indicó que buscara al pájaro azul de la felicidad. Cree que si completa 3 tareas dadas por Prot, será curado. Mark busca a Prot y lo encuentra conversando con otro paciente, Ernie, que tiene miedo de respirar el aire. Prot lo tranquiliza diciendo que no hay peligro y que si sigue sus consejos se curará. Mark se irrita y dice que es incorrecto prometer curaciones a los pacientes, pero Prot responde que todo ser vivo puede curarse. En K-Pax saben esto desde hace miles de años. Prot desafía a Mark preguntándole por qué él, como médico, no ha podido curar a esas personas. Mark no tiene respuesta. Prot entrega una hoja con las respuestas a las preguntas astronómicas de Steve, esperando que eso satisfaga a Mark. Más tarde, Steve llama a Mark, sorprendido. Prot describió con precisión la ubicación de K-Pax, un planeta que fue descubierto recientemente por el jefe de Steve. Sin embargo, Steve está seguro de que nadie podría saber eso todavía. Poco después, Mark lleva a Prot a conocer a algunos astrónomos renombrados. Al principio son escépticos, especialmente cuando Prot se niega a explicar el principio del viaje interestelar. Él cree que la humanidad abusaría de ese conocimiento y podría destruir el planeta. Sin embargo, cuando le preguntan la ubicación de K-Pax, los científicos quedan impresionados por la precisión de las respuestas de Prot. Se sorprenden aún más al ver el cálculo exacto de la trayectoria de K-Pax en su sistema binario en la constelación de Lira. Lo más extraño es que la existencia de esos planetas había sido descubierta recientemente, y esa información no se había publicado, siendo conocida solo por unos pocos científicos. Los astrónomos no pueden explicar lo que está sucediendo. Mark sugiere que Prot podría ser un genio. Mientras tanto, en la clínica, Howie mira por la ventana y de repente ve un pájaro azul. Sus gritos atraen a pacientes y empleados y pronto todos están reunidos cerca de las ventanas. Las personas celebran como niños, saludando, riendo y abrazándose. Mark escucha el alboroto, va hacia allá y se sorprende al ver un pájaro azul brillante afuera de la ventana. Se da cuenta de que es solo un típico Blue Jay, pero los cambios que causó en los pacientes son extraordinarios. Doris, que nunca salía de su habitación, fue hasta la ventana. Ves que no hablaba con nadie desde hace años. Se gira hacia Prot y lo llama el pájaro azul de la felicidad en persona. A la mañana siguiente, un paciente llamado S, que imagina olores extraños, le pide a Prot que lo lleve a K-Pax. Prot lamenta que S no pueda percibir el aroma de las flores en su planeta, pero explica que solo puede llevar a una persona con él. Más tarde, Mark llama a Prot para hablar. Está insatisfecho porque muchos pacientes se agitaron con la promesa de Prot, lo que causó discusiones entre ellos. Prot se defiende diciendo que explicó que solo llevaría a una persona y que elegiría al más merecedor en el momento de partir. Mark, intrigado, le pregunta cuándo y cómo piensa regresar a su planeta. Prot responde que se irá el día 27 de julio a las 5:51 Oshiku. Mark no entiende cómo Prot puede ser tan preciso y esa noche se queda escuchando sus grabaciones. Se da cuenta de que algo terrible le ocurrió a Prot exactamente 5 años atrás, en esa misma fecha. Al día siguiente, Mark y su esposa invitan a Prot a pasar un tiempo en casa. Prot se comporta con normalidad hasta que ve al perro de la familia. Corre hacia el animal, que salta a los brazos de Prot, algo que
nunca había hecho con nadie. Para sorpresa de todos, Prot comienza a ladrar como si hablara con el perro y traduce: el animal quiere que los niños dejen de esconder su zapato favorito. Más tarde, la esposa de Mark sirve ensalada de frutas para Prot, quien revela que no come carne. Camina por el jardín, juega con los niños y admira las flores. Cuando vuelve al interior, Prot ve algunas fotos y pregunta por un joven. Mark explica que es su hijo de su primer matrimonio. Prot comenta con la esposa de Mark sobre la familia, pero dice que en K-Pax eso no existe, por lo que no puede entenderlo. Afuera, Prot empuja a la hija de Mark en el columpio. Mark nota que lo hace como si estuviera acostumbrado. Prot sigue jugando con los niños hasta que se encienden los aspersores del jardín. Prot cambia completamente. Corre, toma a la niña y trata de alejarla del agua, gritando sobre el peligro. Mark y los demás lo sujetan hasta que Prot se calma. En cuanto el agua se detiene, Mark comprende que algo profundo está enterrado en la mente de Prot. Le cuenta lo sucedido a Claudia Villers, quien sugiere que Prot podría ser violento. Mark no está de acuerdo, diciendo que Prot estaba tratando de proteger a la niña de algo que considera peligroso. Mark deduce que el trauma de Prot debe estar relacionado con el agua. Sugiere usar hipnosis regresiva, pero Claudia advierte que es peligroso. Mark insiste, explicando que el tiempo se acaba y nadie sabe qué hará Prot en la fecha indicada. Mientras discuten, Prot desaparece. Los demás pacientes dicen que se fue a Groenlandia para terminar su informe y que pronto regresará. Buscan a Prot por toda la clínica, pero él reaparece 3 días después en el jardín. Dice a Mark que estuvo viajando por el norte. Molesto, Mark obliga a Prot a someterse a otra sesión de hipnosis. Prot recuerda un ataúd plateado que pertenecía al padre de un amigo, quien murió en un accidente laboral en el lugar donde se sacrifican vacas. El pulso de Prot se acelera, mostrando su incomodidad. Mark le pide que avance en los recuerdos. Prot se calma y vuelve a hablar de K-Pax. Prot cuenta que solía visitar a su amigo cuando estaba enfermo. El padre del niño compró un telescopio y contaba historias sobre las estrellas todas las noches. Ahora, Prot menciona que el amigo perdió el interés por el cielo y solo lo llama cuando algo malo sucede. Prot se altera y Mark decide terminar la sesión. Más tarde, Mark pide a su secretaria que busque todos los mataderos de los Estados Unidos, excepto en las grandes ciudades. Mientras tanto, los pacientes discuten sobre quién será llevado por Prot a K-Pax. Howie sugiere un concurso de redacción para que Prot decida quién merece ir. Todos comienzan a escribir con entusiasmo. Prot se somete a otra sesión de hipnosis. Esta vez no va tan lejos y ve a su amigo. Se niega a decir su nombre, pero menciona el año 1985. Cuando se le pregunta su edad, inventa un número. Prot explica que su amigo tenía 17 años y que su novia estaba esperando un bebé. Dice que su amigo se casaría, tendría hijos y cometería los mismos errores que su padre. Mark le pide a Prot que avance 2 semanas en sus recuerdos. Prot dice que ahora es 1991. Esta vez su amigo lo llamó sin motivo. Trabajaba como matador, golpeando vacas en la cabeza para evitar que resistieran. Su amigo vivía en una casa sencilla, rodeada de árboles y un río. Estaba casado con Sarah y tenía una hija, Rebecca, que estaba a punto de cumplir años. Después de la sesión, Mark está revisando sus notas cuando escucha que Howie casi estranguló a Ernie. Mark corre hacia ellos y encuentra a Howie tranquilo, explicando que lo hizo a petición de Prot. Ernie, que volvió de la muerte, dice que ahora entiende que no hay razón para temer nada, porque la muerte siempre está cerca y es inevitable. Finalmente puede dormir boca abajo, comer pescado con espinas y tragar píldoras enormes. Howie también está feliz por haber ayudado a un amigo. Otra tarea de Prot y ha sido completada, y Howie cree que él también será curado. Mark no puede dejar de pensar en el caso de Prot y continúa con las sesiones de hipnosis. Un día menciona la fecha 27 de julio. Prot responde que estará en K-Pax recolectando hongos. De repente escucha el llamado de su amigo y regresa a la tierra. Prot ve a su amigo cerca del río detrás de su casa. Se quita la ropa porque quiere irse, diciendo que ha hecho algo terrible. Prot se niega a contar lo que pasó, afirmando que ni siquiera su amigo quería saberlo. Cuando Mark menciona
abandona a Sarah y Rebecca, Prot entra en crisis, grita y llora, obligando a Mark a despertarlo de la hipnosis. Más tarde, Mark regresa a casa y encuentra un trozo de lápiz que había tomado de Prot. Examina los números escritos y los rastrea hasta una tienda, donde descubre un artículo fechado el 28 de julio, hace 5 años, sobre una tragedia en la familia de Robert Porter. Mark viaja a la ciudad. El sheriff lo lleva a la antigua casa de los Porter y le cuenta los terribles eventos que ocurrieron allí. La casa ha estado abandonada desde entonces. En ese momento la familia estaba formada por Robert, un trabajador del matadero, su esposa Sarah y su hija Rebecca. Mientras el sheriff habla, Mark siente como si estuviera viendo todo suceder. Mientras Robert estaba en el trabajo, un ex convicto irrumpió en la casa. Lo que comenzó como un robo se convirtió en algo peor. El intruso atacó a Sarah y mató a ella y a Rebecca. Cuando Robert regresó y encontró al criminal, le rompió el cuello con sus propias manos y luego se arrojó al río. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero fue dado por muerto. Mark se siente tan conmovido por la historia que no puede contener las lágrimas. El sheriff le muestra el río y le pide que guarde el secreto, diciendo que Robert ya ha sufrido lo suficiente. Mark regresa a casa y al mirar a su familia comprende que eso es lo que da sentido a la vida. Mientras tanto, los pacientes organizan una fiesta para la partida de Prot y exigen que elija quién irá a Capax. Howie recoge las redacciones mientras Mark toma una bebida con Prot. Prot aconseja a Mark que pase más tiempo con su familia e invite a su hijo a la celebración. Dice que los humanos podrían habitar 50 planetas, todos conectados, pero en Capax no es así. Si Prot no regresa, nadie lo extrañará. Mark le implora a Prot que se quede, pero él dice que necesita terminar su informe. Mark le entrega su bolígrafo y le muestra una foto, intentando demostrar que Prot es Robert Porter, pero él se niega a admitirlo. Mientras tanto, ese le pregunta directamente a quién llevará Prot con él. Prot anuncia que quien duerma primero ganará un punto extra. Los pacientes corren a sus habitaciones. Prot le da a Howie su última tarea, quedarse allí y estar listo para cualquier cosa. Mark regresa a casa agotado y se queda dormido en el sofá, intentando no perder la partida de Prot. El hospital queda en silencio y solo Prot está despierto, sentado en la cama. Los guardias observan nerviosos por las cámaras, discutiendo si se irá o no. Llega la hora señalada, pero Mark está retrasado. El sol sale mientras él sube corriendo las escaleras. Prot se quita las gafas y las deja sobre la mesa. Las cámaras dejan de funcionar y la luz del sol inunda la habitación. En ese momento, Doris sale de su cuarto y retrasa a Mark, quien llega demasiado tarde. Al entrar, encuentra la habitación vacía. Prot está inconsciente debajo de la cama. Lo llevan en una camilla por los pasillos, pero las personas alrededor parecen ya no reconocerlo. Poco después llega la noticia de que Bess desapareció de su habitación. Prot la eligió porque en su redacción escribió que no tenía un hogar. Tiempo después, Mark empuja a Prot en una silla de ruedas. Prot no habla ni se mueve, pero Mark siente que puede escuchar y entender todo. Mark le cuenta que Howie ahora trabaja en una biblioteca y que Ernie se ha convertido en consejero. Solo Bess sigue desaparecida. Cuando Mark le pregunta a Robert qué ocurrió realmente el 27 de julio, él solo sonríe de manera misteriosa. Mark promete esperar todo el tiempo necesario para que le cuente la verdad. Más tarde, en el aeropuerto, Mark y su hijo mayor se reconcilian, recordando que son las personas más importantes el uno para el otro. Finalmente, la voz de Prot resuena. En Capax saben que el universo se expande, se contrae y luego se expande nuevamente. Esto continuará para siempre. Todo se repetirá. Por eso es importante corregir los errores, porque no habrá otra oportunidad. Terminando así, Capax, El Camino de la Luz, película de ciencia ficción y misterio de 2001. Y te espero en el próximo video.